Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta y bueno, pues hoy con este vídeo pretendo cerrar ya los vídeos del 2021. Como sabéis, he estado haciendo el reto Victorian Spirit que organizó Adrián y bueno, pues me apetecía hacer un poquito un vídeo haciendo balance y resumiendo un poquito cuáles han sido mis lecturas durante todo el reto. Tenéis creo que reseña de la mayoría de libros, excepto ahora al final del año que no he estado haciendo reseñas. Pero bueno, en los resúmenes de lectura pues he hablado de los libros también. Así que bueno, os intentaré dejar abajo todos los links de las reseñas que he hecho de los libros que he leído para el reto. Y bueno, pues voy a hacer un poquito repaso de todas las lecturas que he hecho por orden en cómo estaban publicadas el reto. El primero es un libro escrito por una autora y yo para esta premisa escogí Cranford, de Elizabeth Gaskell. Es un libro que yo empecé a principios del año del 2021. Lo que pasa es que enero fue un mes muy complicado porque trabajaba en dos sitios y no tenía apenas tiempo y no me acabé de centrar en la historia, así que lo abandoné y lo volví a retomar en febrero. Y entonces, cuando ya en febrero estaba mucho más tranquila, lo disfruté muchísimo. Nos explica pues, la vida de provincias en un pueblo ficticio, Cranford, y un poco la vida de todas las personas que vienen allí, pero a través de la perspectiva de una narradora que va a visitar ese pueblo de vez en cuando y se encuentra con estos personajes tan pintorescos y cada vez que va. Y no sé, a mí me gustó mucho. Elizabeth Gaskell es una autora que me gusta mucho, pero a veces me cuesta conectar con las historias que cuenta. Según qué historia me ha costado conectar. Pero bueno, esta me ha gustado. Tampoco es la novela de mi vida, pero sí que es verdad que yo creo que es una novela muy disfrutable, que si os gustan las historias así más cozy, más tranquilas, más de estar en una tarde con la mantita leyendo con la chimenea de Netflix puesta de fondo, si no tenéis chimenea como yo, pues yo creo que es una muy buena opción. No sé, a mí me gustó mucho Cranford. Sobre todo eso, por las sensaciones, ¿no? de estar leyendo algo agradable. Pues eso, esta es la primera, bueno, la primera premisa que teníamos para el reto. La siguiente premisa era un libro ambientado en la Inglaterra rural. Yo para esto elegí un libro que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo, de un autor del que ya he leído alguna obra que me gusta bastante y bueno, pues la verdad es que me alegro de haber leído esta novela. Se trata de Los habitantes del bosque, de Thomas Hardy. También hice una reseña sobre este libro. La verdad es que me gustó mucho cuando lo leí, pero ahora sí que es verdad que lo he olvidado un poco. De hecho, lo tenía puesto como para ponerlo en el top de mejores lecturas y ahora he grabado hace un rato el top de mejores lecturas y lo he quitado por eso, porque bueno, al final yo creo que las mejores lecturas tiene que ser algo que recuerdes con el tiempo y a mí se me ha olvidado un poco. Sí que es verdad que en su momento lo disfruté mucho y sí que recuerdo los personajes como muy bien construidos y bueno, pues que me llegaron y con los que conecté, pero eso, que lo he olvidado un poco. Bueno, eso no le resta valor. En su momento a mí me encantó el libro y bueno, por eso lo escogí, porque sabía que Thomas Hardy no me iba a decepcionar. En Los habitantes del bosque hay varios personajes, pero bueno, principalmente tenemos una joven que, bueno, pues sus padres se han esforzado mucho para darle una educación y un futuro. Y bueno, pues ella vuelve y parece ser que el joven con el que sus padres esperaban que se casara, pues ya no está a la altura de lo que ella quiere, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza, bueno, conoce a una persona, ¿no? que aparece por allí con un estatus un poco superior y le interesa más. Bueno, no sé, este tipo de historias dramáticas de Thomas Hardy que son tan características suyas, pues eso encontramos aquí en Los habitantes del bosque. Si queréis un poquito de drama, yo creo que es una muy buena opción. Un poquito de drama y un poquito de salseo. La siguiente premisa era un libro de misterio y yo para aquí elegí La dama de blanco, de Wilkie Collins. Yo ya había leído La piedra lunar y es un libro que en su momento disfruté, pero que también había olvidado bastante. No tengo recuerdos así impactantes de la novela y lo mismo me ha pasado con La dama de blanco. Lo leí porque en su momento me enganchó y me interesó la historia, pero eso es una historia que he olvidado con el tiempo.
Está bien escrito y la historia pues engancha, pero sí que es olvidable totalmente. En esta novela tenemos a un joven que se llama Walter, si no me equivoco, que va a una casa a enseñar clases de dibujo a Laura, que es la sobrina del propietario de la casa, en la que también vive Marian, que es su hermana, creo que era su hermana. Y bueno, pues Walter se siente atraído por Laura y por su personalidad y demás, pero bueno, un día, yendo de camino a la casa, el día que llega, se encuentra con una mujer vestida de blanco que le empieza a explicar cosas sobre los habitantes de la casa y sobre, bueno, varias cosas. Y entonces la historia pues empezará a girar en torno a este personaje misterioso que ha aparecido vestido de blanco. Y bueno, pues las cosas se irán poniendo un poco feas para los protagonistas, bueno, hasta que finalmente pues se resolverá el misterio de mejor o peor manera, pero bueno, sería pues eso, una novela de sensación de la época, una novela, la predecesora de las novelas de misterio de suspense, que está bien, pero que tampoco es nada del otro mundo. Eso, ya os digo, para mí es totalmente olvidable. Sí que la disfruté en su momento, pero como un thriller, ¿no? Que en su momento lo disfrutas mucho, pero que luego tampoco te deja un pozo la historia ni los personajes, ¿no? Pues para mí esto es lo que me pasa con las novelas de Wilkie Collins. El siguiente libro que leí fue un libro ambientado en la India y leí Kim de Rudyard Kipling. Es un libro que ya no tengo porque no me gustó. Os dejo la reseña que hice doble de otro libro también para el reto que no me gustó. Bueno, Kim fue un libro duro, bastante duro de leer. Es un libro que está ambientado en la India y seguimos a Kim, que es un joven pillo que vive en la calle, pero creo que tenía, no sé si su padre era inglés, bueno, eso, tenía antecedentes de familia inglesa y bueno, pues eso, como que él conoce a un lama tibetano en las calles de la India y, bueno, pues quiere seguirlo, ¿no? Y ayudarlo a llegar al objetivo que tiene el lama y demás. Pero entre medias se cuela ahí un entramado político que, bueno, trunca un poco los planes de Kim. Bueno, un poco para conocer la situación de la India cuando fue colonizada por Inglaterra y demás, está bien, es interesante para conocer todo este contexto histórico, pero tampoco me pareció nada del otro mundo, o sea, los personajes no me interesaban para nada y la historia totalmente olvidable, no conecté para nada ni con la manera de escribir del autor ni con lo que me contaba, no me interesaba, pero bueno. El siguiente libro, un libro de no ficción sobre esta época. Yo para este escogí Infernales, la Hermandad Bronte de Laura Ramos. Tengo un vídeo hablando un poco de las hermanas Bronte y sobre este libro en concreto, que también os lo dejaré enlazado. A mí la familia Bronte me fascina. Me encanta leer sobre ellos y bueno, pues Infernales ha sido, vamos, lo que necesitaba para saciar mi curiosidad sobre esta familia. Laura Ramos hace un trabajo de investigación brutal sobre la familia Bronte y creo que es una historia, una biografía muy exhaustiva de cómo fue en realidad su vida y yo os lo recomiendo mucho si estáis interesados en eso, en la vida de las hermanas Bronte. Me parece pues eso, una biografía muy completa que está muy bien. Creo que hay una biografía muchísimo más completa todavía, pero yo creo que Laura Ramos lo explica de una manera muy cercana, que asequible para todo el mundo y eso es lo que yo creo que la hace especial a esta historia. Así que bueno, Infernales muy recomendado. El siguiente es un libro de las hermanas Bronte y para este yo elegí El profesor de Charlotte Bronte, uno de los Bronte que me quedaba por leer. Bueno, es la primera novela que escribió Charlotte Bronte, pero fue la última que se publicó. Es una novela menor, la historia está bien, es entretenida, es corto, pero tampoco no es ni su mejor historia, ni yo creo tampoco la primera por donde empezar a conocer a la autora. Pero bueno, bien, también bastante olvidable, pero bien, contenta de haberla leído, la verdad. El siguiente fue un libro publicado por Entregas, que bueno, si habéis visto mi top de mejores lecturas, fue Shirley de Charlotte Bronte.
Bueno, yo quería este año leer todo lo que me quedaba por leer de las Bronte, así que intenté meter con calzador todos los libros que me quedaban por leer. Y bueno, sí que es verdad que Shirley se publicó en 3 veces, o sea que sí que está publicado por entregas. Y bueno, pues ha sido uno de mis libros favoritos del año, me ha encantado. Es mi novela favorita de Charlotte, no de las hermanas Bronte, pero sí de Charlotte. Creo que aquí sí que muestra todo su capacidad narrativa, creo que hace una ambientación y una explicación del contexto histórico que lo hace brillante, lo hace muy bien, pero luego aparte los personajes son súper carismáticos y la historia está muy bien creada, no sé, hay escenas como muy importantes en la historia que están explicadas con diálogos y creo que lo hace de una manera brillante y bueno, pues creo que ha sido una muy buena elección, la verdad. Y eso, pues una de las mejores novelas que he leído este año. La edición de Alba clásica, un poco así, pero bueno. Y nada. La siguiente premisa era un libro de Charles Dickens y yo para este elegí Grandes Esperanzas. Lo cogí de la biblioteca hace bastantes meses, pero tengo una reseña que también os la dejaré. Yo tengo un poco relación amor-odio con Charles Dickens porque de momento todas las obras que he leído de él no me habían gustado hasta que leí Grandes Esperanzas, que tampoco es maravillosa, pero sí que es de todas las que he leído la que más me ha gustado. No sé, Pip es un personaje bastante entrañable, es el protagonista. Y bueno, pues bien, o sea, estoy contenta de haber encontrado una novela de Charles Dickens que me guste, pero sé que Charles Dickens es un autor con el que a mí me va a costar conectar con otras obras. Todavía me queda en casa que yo tenga en físico La pequeña Dorrit y David Copperfield, que los leeré en algún momento de la vida, pero creo que no voy a intentar leer otras cosas de Charles Dickens porque ya lo he intentado mucho y no conecto con su manera de escribir, pero bueno. Eso, estoy contenta de que por lo menos con Grandes Esperanzas sí que he conectado. La siguiente premisa era un libro contemporáneo ambientado en esta época y yo para este elegí El mapa del tiempo de Félix J. Palma. Es un libro que yo tenía ya en casa desde hacía mucho tiempo, que pensaba que me iba a gustar porque la ambientación victoriana y demás, pero la verdad que fue toda una decepción. Os dejo el vídeo en el que hablo de Kim y de este, porque los leí más o menos muy cerca y por eso hice la reseña conjunta. Y bueno, El mapa del tiempo fue una decepción. Forma parte de una trilogía, este es el primero que se publicó, pero los 3 libros se pueden leer de manera independiente y dentro de este primer libro hay 3 historias que se conectan entre sí sobre viajes en el tiempo de los turistas victorianos que viajan al futuro, más o menos. Lo que no me gustó de este libro fue un poco la manera en cómo el autor trata a los personajes femeninos. No me gustó, para ser un libro contemporáneo, creo que el autor eso lo hace un poco mal, la verdad. Me hubiera gustado ver personajes femeninos un poco fuera de los clichés típicos y bueno, pues fue la verdad que una decepción. Aparte que la historia se me hizo un poco bola, toda la trama se me hizo bastante bola. Pero bueno, premisa cumplida y eso. La siguiente premisa fue un libro de relatos que para este elegí Los cuentos góticos de Elizabeth Gaskell, que bueno, la mayoría de relatos me parecieron bastante... no me acabaron de gustar, pero sí que es verdad que hubo 3 relatos en concreto que me gustaron muchísimo. El que más me gustó fue La bruja Lois, me pareció brillante. Ya lo había leído, de hecho, La bruja Lois, sí. Ya lo había leído hace bastante tiempo, pero no me acordaba de nada y me gustó mucho volverlo a leer, la verdad. No sé, La bruja Lois creo que explica un poco toda la situación de lo que pasó en Salem hace un montón de años, sobre todo con las mujeres, pero bueno, también hombres, ¿no? Y con el tema de las brujas y la quema de brujas lo explica muy bien aquí Elizabeth Gaskell. El otro relato que también me gustó mucho fue La rama torcida, que habla un poco de las relaciones familiares y de las expectativas que se ponen en un hijo y demás, y con un final súper trepidante. Y luego el otro relato que también me encantó fue La mujer gris, que me recordó un poco a La inquilina de Wellfield Hall, me recordó un poco de Anne Bronte, la manera de tratar ciertos temas me gustó y me recordó a La inquilina, la verdad. Es uno de los relatos con los que
que guardo mejor sensaciones y mejor pozo de La mujer gris. La siguiente premisa, la penúltima, era un libro ambientado en Londres. Y bueno, pues este fue el primer libro que leí para el reto, lo leí en enero cuando no acababa de conectar con Elizabeth Gaskell. Dije, venga, voy a cambiar de registro y decidí leer Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle. Lo cogí por eBiblio y me gustó. Lo que pasa que también es verdad que lo he olvidado un poco. Lo leí en enero del año pasado, o sea, hace un año, y lo tengo un poco como lejano, la verdad. Sí que recuerdo pues eso, que me gustó, y un poco conocer el principio de la relación de Sherlock Holmes con Watson. Me gustó conocerlo, pero no sé, creo que quiero seguir un poco conociendo al autor y conociendo un poco la historia más en profundidad de Sherlock Holmes, pero eso, no acabé como de conectar con la historia. Me gustó, pero eso, la tengo como muy lejana y no soy capaz de hablar más de manera más extensa de esta historia. Y la última premisa es un libro de un autor o autora irlandés. Y para esta premisa yo escogí un pendiente que tenía desde hacía un montón de tiempo, que se trata del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. También se ha colado en el top de mejores lecturas del año. No sé, a mí me alucinó esta historia, me parece brutal. La cantidad de reflexiones que podemos extrapolar a la actualidad. No sé, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Y además es cortito, o sea que maravilloso. Y bueno, pues eso. Yo creo que hasta aquí este recopilatorio de todos los libros que he leído para el reto Victorian Spirit. Me ha gustado mucho hacer el reto. He podido descubrir autores y redescubrir autores que ya conocía. Me ha permitido también un poco acabar de decidirme sobre si un autor me gusta o no me gusta. No sé, creo que el balance en general es muy positivo. Tan positivo que he decidido unirme al nuevo reto que ha ideado Adrián, el reto Edwardian Spirit, bueno, que se trata de leer libros ambientados en la época eduardiana, pero como es un periodo muy corto en la historia, creo que son solo 9 años, Adrián lo ha alargado y bueno, vamos a leer libros entre 1900 y 1920 publicados en esas fechas, más o menos, porque creo que podemos hacer un poquillo de trampas. Y nada, pues deseando empezar. Ya tengo un poco seleccionados los libros que voy a leer para todas las premisas. También se van a hacer lecturas conjuntas a las que yo voy a intentar unirme. Si me cuadra un poco con lo que ya tengo en casa y demás, pues me uniré seguro. Y nada, os animo también a que os unáis, porque seguro que será muy guay. Adrián es fantástico y lo hará seguro súper ameno. Y nada, eso es todo. Contadme si os habéis unido este año al reto Victorian Spirit, si pretendéis uniros al reto Edwardian Spirit este año 2022. Y bueno, y si habéis leído alguno de los libros de los que yo he hablado y demás, pues contadme abajo qué os han parecido, si opináis lo mismo que yo de algunas cosas. No sé, os leo en los comentarios y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!